y cómo utilizarlo junto a una API del clima, es decir, a un servicio web que nos da datos del clima basado en los datos que nosotros les damos desde nuestra interfaz. Para entender esto mejor te voy a mostrar la aplicación final. Esta es la aplicación que nos permite poder colocar una ciudad y un país y basado en esa ciudad y país nos devuelve los datos del clima. Por ejemplo, yo puedo tipear aquí una ciudad como por ejemplo Santiago y luego el país, CL, y al enviarlo, esto me da los datos de esa ciudad, la temperatura, la humedad, la velocidad del viento y demás. También podría tipear otra ciudad, por ejemplo Kiev, UA, es decir, Kiev en Ucrania, y también me da los datos. Es decir, es un servicio que basado en cualquier ciudad del mundo, él te da la temperatura y te da la humedad e información del clima básicamente. Puede servir para cualquier ciudad. Y en caso nosotros no coloquemos ningún dato, es decir, estamos jugando con la aplicación y no colocamos ningún dato y lo enviamos, esto nos devuelve una especie de advertencia que necesita por lo menos uno de esos datos para poder trabajar. Y es lo que vamos a estar creando el día de hoy. Es una aplicación sumamente sencilla para principiantes, pero al menos con esto, si nunca has trabajado con React, vas a tener una idea de cómo crear una interfaz y solicitar datos de un servicio externo y sobre todo integrarlo con APIs de clima, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Así que si te interesa, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear completamente el proyecto desde cero. Así que vamos a ir a nuestro escritorio y vamos a crear una carpeta nueva. En mi caso, esta carpeta se va a llamar React-Weather-App. No tiene que tener este nombre, de hecho puedes colocarle cualquier otro nombre que gustes. Vamos a arrastrarlo dentro del editor de código. El día de hoy voy a utilizar Visual Studio Code, pero si utilizas otro editor no hay ningún problema tampoco. Muy bien, voy a crear una carpeta llamada src dentro de nuestro proyecto y es aquí donde voy a crear mi proyecto desde cero. El día de hoy voy a crear el proyecto desde cero, no voy a utilizar una herramienta bastante popular llamada Create React App. Puedes utilizarla si gustas, pero en esta sección yo voy a configurar lo que necesito simplemente. Esa herramienta funciona muy bien en proyectos de React, obviamente es una herramienta oficial de los desarrolladores de React, pero tiene muchas cosas y para esta aplicación tan sencilla no voy a necesitar todas las bibliotecas o toda la funcionalidad que me provee esta herramienta. Así que personalmente yo prefiero configurarlo desde cero, tan solo instalando lo que necesito y configurándolo simplemente las herramientas que uso. Muy bien, entonces si en tu caso no quieres hacerlo desde cero y quieres utilizar Create React App, también puedes hacerlo. Tan solo sáltate esa sección en donde te voy a mostrar cómo instalar todo y a partir de la otra sección ya puedes empezar a crear la aplicación simplemente escribiendo el código y siguiendo el tutorial. Muy bien, entonces en este caso voy a instalar todo desde cero. Vamos a ir en nuestro proyecto y para instalar todo vamos a tener que iniciar primero un proyecto de Node. Así que vamos a ir en nuestra consola, vamos a presionar Control Ñ o si no tienes este atajo en tu editor, en Visual Studio Code, puedes presionar Control Shift P y se abre una especie de ventana donde puedes tipear el comando terminal. Vamos a escribirlo bien, terminal integrate. Este comando te da una opción que dice crear nuevo terminal integrado que te permite abrir una consola justamente aquí dentro del editor. En el proyecto que acabamos de crear, vamos a limpiar la consola con clear si estás en Linux o Mac. Si estás en Windows puedes tipear el comando cls. Muy bien, a partir de aquí vamos a tipear el comando npm init-yes. Recuerda que para poder ejecutar esto necesitas tener Node.js instalado. Y recuerda que si has trabajado con proyectos de React antes ya deberías tener instalado Node, así que esto va a funcionar. Ok, entonces vamos a limpiar la consola con cls, con clear, y vamos a empezar a instalar lo que necesito para este proyecto. Primero, para poder desarrollar una aplicación de React voy a necesitar básicamente dos bibliotecas, así que voy a decir npmi, esa es una abreviación de decir npm install, y a continuación voy a listar dos bibliotecas, React y React-DOM. Vamos a dar un enter, y esto lo que hará es empezar a instalarlo en una carpeta llamada Node Modules. Pero no es los únicos módulos que voy a instalar. Aquí puedes ver, por ejemplo, que apareció la carpeta. Vamos a tipear nuevamente npmi, pero ya no simplemente tipeando los módulos, sino con una opción más llamada guión de mayúscula. Esta opción guión de mayúscula lo que hace es que en nuestro package.json, en donde tenemos nuestra configuración del proyecto, es decir, aquí está el nombre, la descripción y también están las dependencias que necesita nuestro proyecto, pues esta opción guión de lo que hace es instalar otras dependencias, pero no aquí, sino en otra sección por aparte. Para verlo vamos a empezar a hacerlo, vamos a decir npmi-d y a continuación voy a instalar los módulos que me van a servir para desarrollar en React. Por ejemplo, necesito una manera de cargar archivos de CSS, necesito una manera de cargar archivos HTML, tener un servidor de desarrollo y demás. Así que voy a instalar una herramienta llamada Webpack, de esta manera. Pero Webpack no trabaja solo, sino que trabaja con otra biblioteca llamada Webpack-cli. Y con esto voy a tener una herramienta que me permite transformar código de React a código de JavaScript puro.
pero de hecho necesita algunas ayudas. Por ejemplo, cuando desarrollemos vamos a estar utilizando un servidor de desarrollo para ir probando cosas. Entonces vamos a utilizar una herramienta llamada webpack-dev-server. Y con esto vamos a tener un servidor de desarrollo en vivo. Cada vez que cambiemos algo de código, el servidor va a mostrarnos los cambios automáticamente. Y no solamente esto, también necesitamos cargar CSS. Entonces vamos a tener que ayudarle a Webpack a entender los archivos de CSS. Para esto vamos a instalar dos bibliotecas. Bueno, tres en realidad. Una biblioteca llamada style-loader, otra biblioteca llamada css-loader y otra biblioteca llamada mini-css-strat-plugin. Sé que el nombre es largo, pero de esta manera es como nombran los módulos relacionados con Webpack. Son módulos bastante descriptivos al momento de nombrarlos. Y con esto vamos a poder trabajar con archivos CSS en nuestra aplicación. Luego te voy a mostrar cómo utilizarlos, pero al menos lo estamos instalando. Luego también vamos a trabajar con archivos de JavaScript de última generación, es decir, vamos a utilizar las últimas versiones de JavaScript. Y para utilizarlo vamos a utilizar una biblioteca llamada Babel. De hecho puedes buscarlo, Babel.js. Y esta es una biblioteca que te permite compilar código de JavaScript de última generación a código estándar y soportado por los navegadores actuales, o navegadores antiguos incluso. Y esta biblioteca también la vamos a integrar con Webpack, así que vamos a ir en nuestro código y vamos a decir, ya no Webpack, sino vamos a instalar Babel. Y para instalar Babel tenemos que colocar un @Babel. Es así como se llama el módulo en NPM, @Babel y un /CLI o CLI. Este módulo llamado Babel CLI nos permite poder trabajar con Babel, pero también trabaja con otro módulo llamado @Babel /core. Esta es básicamente la biblioteca en sí misma. Y a partir de aquí vamos a instalar otros complementos de Babel. Por ejemplo, vamos a estar trabajando con JavaScript, pero también con React, con JSX. Entonces vamos a instalar un módulo llamado Babel /preset-react. Y también vamos a instalar otro módulo llamado @Babel /preset-env. Este es para trabajar con las últimas versiones de JavaScript. Y finalmente, dos plugins de Babel. Estos plugins de Babel es simplemente para que en el momento de escribir código podamos escribir, por ejemplo, funciones o escribir async await. En este caso vamos a utilizar dos módulos o plugins de Babel llamado Babel /plugin-proposal-class-properties. Y también otro módulo que nos va a permitir trabajar con async await llamado @Babel /polyfill. Sé que son nombres bastante largos, pero bueno, de hecho lo he escrito mal, polyfill, de esta manera. Ok, entonces son módulos bastante largos, pero vamos a tener básicamente todo lo que necesitamos para poder desarrollar. Y Create React App, es decir, la herramienta oficial de React, incluso trae muchos más módulos, es por eso que se demora bastante en instalar. Muy bien, vamos a dar un Enter. Y esto va a empezar la instalación. Estoy esperando unos segundos porque si tengo un error, esto no va a instalarse. Va a dar un error y no va a empezar a instalarse ningún módulo. Bueno, como ves aquí ha empezado a instalarse, entonces significa que no me he equivocado en el nombre de ningún módulo. Muy bien, entonces mientras se instalan, vamos a ir avanzando con nuestra aplicación. Vamos a crear nuestra estructura del proyecto. El día de hoy vamos a tener que crear nosotros mismos nuestros archivos, así que vamos a crear un archivo llamado index.js, que es el archivo principal, es el archivo que arranca la aplicación. Luego voy a crear un archivo llamado app.js, que será mi componente principal. Luego voy a crear otro archivo relacionado con los estilos de app.js llamado index.css. Y este sería como el archivo de mis estilos generales. Luego también voy a crear un archivo llamado keys.js. Este archivo keys es simplemente para almacenar las llaves o claves que necesitamos para utilizar un servicio de tercero, o un servicio en este caso como lo es una API del clima. El día de hoy vamos a utilizar esta biblioteca llamada OpenWeatherMap, pero podrías utilizar luego otras o incluir más funcionalidad de otras APIs. Pero de esta manera es como nosotros vamos a guardar las claves o API keys, como los nombran los servicios web. Adicional a esto vamos a crear también una carpeta llamada Components, que es aquí donde vamos a colocar los componentes por separado. Es decir, aquí voy a colocar por ejemplo mi formulario del clima. Vamos a escribir aquí un nuevo componente llamado weatherform.js. De hecho vamos a escribirlo bien, weatherform.js, es decir, mi formulario del clima. Aquí el usuario va a poder tipear, digamos, su localidad o básicamente su localización. Y a partir de allí yo voy a tomar esos datos, se los voy a enviar a la API del clima y la API del clima me va a retornar los datos del clima básicamente. Entonces para yo mostrar esos datos, pues también voy a crear otro componente llamado weatherinfo. No tienen que llamarse así, puedes colocarle cualquier otro nombre que gustes. Muy bien, entonces esta es nuestra estructura del proyecto. Hasta este momento es lo único que necesitamos, así que vamos a cerrar todo. Y mientras se instala, también vamos a necesitar un archivo de configuración. Observa que ha terminado la instalación, aquí lo puedo ver, me ha listado todos los paquetes.
Si quieres ver cómo está luciendo el package.json, vamos a abrirlo. Vamos a disminuir aquí un poco. Y aquí están todos los módulos. De hecho, voy a extender un poco el editor, creo que está bastante pequeño. Ahora sí. Muy bien, entonces así está luciendo mi package.json. Ahora, vamos a tener que configurar nuestra manera de convertir código utilizando Webpack. Así que para eso vamos a tener que crear aquí en nuestro proyecto inicial un archivo llamado webpack.config.js. Observa que no lo estoy colocando dentro de src, sino lo estoy colocando por fuera. La razón es que este archivo se tiene que leer desde el proyecto base o el directorio raíz, por así decirlo. Entonces dentro de este webpack.config vamos a exportar una configuración que es un objeto simplemente, module.exports. Voy a exportar un objeto. Este objeto de Webpack toma básicamente una entrada y una salida. Los archivos que quiero convertir de entrada y los archivos que voy a generar de salida. Entonces voy a decirle, voy a tomar de entrada básicamente un archivo que me permita leer tu código inicial. ¿Cuál es ese archivo? Es index.js. Entonces voy a decirle, entra a la carpeta src, toma el archivo index.js, de esta manera. Simplemente le estoy dando la dirección. Y de hecho, para tener un poco más de orden, luego podrías colocar este src dentro de una carpeta app. Por ejemplo, algo como esto. Colocas dentro de una nueva carpeta app. Bueno, tan solo vamos a nombrarla app. Y adentro podrías colocar todo el código que hemos creado. La razón de hacer esto, de hecho vamos a moverlo todo. Todos los archivos que hemos creado. La razón de hacer esto es que luego por fuera de la carpeta app puedes tener otros archivos, como por ejemplo un index.html. Entonces en src podrías crear un index.html. Y es así como quedaría nuestra estructura del proyecto. Observa que estoy tratando de hacerlo lo más parecido a lo que te genera Create React App, pero al menos estás entendiendo cómo vamos a estructurar nuestro proyecto desde cero. Ahora, esta será nuestra estructura básica, pero index.js ha cambiado de lugar. Ahora está dentro de src, dentro de una carpeta app, y adentro de app está el archivo index.js. Entonces vamos a darle la dirección nuevamente, src app index.js. Ok, no es lo único que vamos a necesitar. También necesitamos empezar a generar una salida. Entonces luego coloco una coma y digo output. Este output es simplemente para decirle en dónde va a colocar los archivos convertidos. Y toma básicamente una ruta, un directorio, un path. Este path tenemos que darle un string con la ruta en donde queremos que coloque todo. En este caso le voy a decir que en mi proyecto actual, yo quiero concatenarlo o quiero colocar el código dentro de una carpeta build. Y el nombre del archivo que va a generar, vamos a darle un nombre también. Vamos a decir file name y el archivo de JavaScript convertido se va a llamar bundle.js. Este es un nombre bastante común que le dan a los archivos de JS. Vamos a probarlo. Vamos a ir en nuestra consola y vamos a tener que tipear Webpack y simplemente dar un enter. Y si damos un enter, observa que me da un error. Me dice el comando no se encuentra. Y si estás en Windows te va a dar un error similar. Te va a decir el comando por lotes no se encuentra o algo por el estilo. El comando no se reconoce como un comando del sistema o algo por el estilo. La razón es que hemos instalado Webpack, pero no lo hemos instalado en todo nuestro computador. Tan solo lo hemos instalado para este proyecto. Entonces tenemos dos formas de ejecutar Webpack para este proyecto. Utilizando una herramienta llamada npx, y luego el nombre del módulo que queremos ejecutar, es decir, Webpack. Esto es como decirle npx ejecuta el módulo que he instalado para mi proyecto. Vamos a dar un enter. Y si todo funciona, observa que me ha generado una carpeta llamada build. Y adentro de build está un archivo bundle.js. Si doy un clic, incluso me ha generado código. Pero en realidad este código no hace nada, porque en nuestro código original o en nuestro código origen, si vamos en index.js no tenemos nada, entonces no ha convertido nada en realidad. Tan solo es un código de prueba o un código para hacerlo multiplataforma, por así decirlo. Entonces lo que vamos a hacer a partir de aquí es empezar a decir qué es lo que tiene que convertir. De hecho, si observas la consola también me ha dado un error, me dice que el modo no ha sido establecido. ¿En qué modo o en qué entorno está trabajando Webpack? ¿En producción o en desarrollo? Entonces también tenemos que establecer eso. Para hacerlo vamos a darle otra opción llamada Mode. Y vamos a decirle que estamos en desarrollo, en development, de esta manera. Entonces si guardamos y volvemos a ejecutar npx webpack y damos un enter, observo que ahora sí lo ha convertido y ya no me da ese error porque ahora ya saben en qué entorno estoy. Adicional a esto vamos a darle unas cuantas reglas de cómo queremos que convierta código. Vamos a darle una propiedad llamada module y dentro de esta propiedad llamada module vamos a colocar un objeto. Y ese objeto tiene una propiedad llamada rules, que es en realidad un arreglo de objetos, de esta manera. De esta manera quedaría esta configuración. Un objeto, un arreglo y es un arreglo de objetos. Cada objeto es una configuración que le vamos a decir a Webpack que puede cargar.
Por ejemplo, Webpack puede cargar archivos de JavaScript. Entonces voy a decir todos los archivos de JavaScript que leas, es decir, todos los archivos que terminen en .js, los vas a leer y los vas a cargar a través de un loader. ¿Cuál loader? Bueno, el loader llamado Babel Loader. De hecho, por aquí lo tenemos. Babel, por aquí lo deberíamos ver. De hecho, no lo tengo instalado. Bueno, no hay ningún problema, también podemos instalarlo. Recuerda que al momento de instalar esta parte de Babel y sus módulos, también debimos instalar un módulo llamado Babel Loader. Así que vamos a ir aquí, npmi-d Babel Loader. Vamos a dar un enter para que se instale. Ok, entonces todos esos módulos vamos a cargar con Babel Loader. ¿Qué es Babel Loader? Es un módulo que le permite a Webpack trabajar con estos otros módulos de Babel, simplemente, así de sencillo. Ahora vamos a colocar otra configuración. Vamos a colocar la manera en la que podemos cargar archivos de CSS. Por ejemplo, en nuestra aplicación vamos a querer cargar estilos y demás. Entonces voy a decirle, testea todos los archivos que terminen en .css. Y de hecho, lo que estás viendo aquí es tan solo una expresión regular. Por si no conoces mucho de JavaScript, es una expresión regular. Esto nos permite comprobar todos los archivos que terminen con un nombre. Y lo que vamos a hacer es que cuando encontremos archivos de CSS, los vamos a cargar en nuestra aplicación de Webpack a través de un módulo llamado style-loader. Y no solamente este módulo, sino que luego lo vamos a pasar por otro módulo llamado css-loader. Es decir, que si queremos cargar archivos de, digamos, de CSS, tenemos que pasarlo por estos dos módulos. Muy bien, y con esto ya tenemos nuestro proyecto de Webpack configurado, pero necesitamos luego también procesar archivos de HTML. La razón es que la idea principal de poder trabajar con Webpack es que todo nuestro código origen lo coloquemos aquí. Una vez hayamos terminado de crear nuestra aplicación, ejecutamos un comando y todo el código de producción se pase aquí. Y todo esto lo tiene que hacer Webpack por sí solo, para nosotros no estar haciendo cosas manuales. Entonces Webpack no solamente pasa los archivos de JavaScript, sino también los archivos de CSS, minimiza los archivos de CSS, los de JavaScript, copia los archivos HTML del directorio origen al directorio de producción, es decir, hace todo básicamente, pero nosotros tenemos que decirle cómo hacerlo. Entonces aquí vamos a colocar otra coma y luego de esta propiedad llamada module vamos a escribir una sección llamada plugins. Esta sección plugin es un arreglo y aquí vamos a utilizar un módulo que nos permite cargar HTML. De hecho creo que no lo he instalado. Vamos a buscar, sí, no lo he instalado. Vamos a tener que instalar otro módulo npmi y este módulo se llama html-webpack-plugin y vamos a darle también la opción "-d". Ahora, para requerir este módulo vamos a tener que, arriba del objeto que estamos exportando, primero requerir este módulo. Entonces voy a decir, voy a guardar en una constante llamada html-webpack-plugin el módulo llamado html-webpack-plugin. De hecho, si esperamos un segundo para que se instale, esto me puede dar autocompletado en Visual Studio Code, como puedes ver. Y muy bien, entonces aquí puedes presionar control y espacio y aquí te da autocompletado. Ok, entonces ya tenemos el módulo, vamos a utilizarlo. Vamos a decir, en plugins voy a ejecutar un nuevo plugin, que es html webpack plugin. En realidad estoy ejecutando la palabra new porque esto es en realidad una clase, entonces tengo que instanciar la clase. Y una vez instancio la clase, esto me devuelve un objeto que puedo pasarle al arreglo plugins. Entonces, ¿qué es lo que necesita esta clase? Bueno, un objeto de configuración. Principalmente un parámetro llamado template. Este template es simplemente para decirle cuál es el archivo de HTML en donde yo voy a colocar mi aplicación, y es este de aquí. Entonces le digo, dentro de la carpeta src, toma el archivo llamado index.html. Y no tan solo esto, sino que recuerda que también tenemos archivos de CSS y también queremos pasar los archivos de CSS de una carpeta a otra. Entonces vamos a escribir otra configuración llamada new mini CSS. Bueno, de hecho, para que esto funcione también tenemos que requerir el otro módulo que habíamos instalado llamado mini CSS. Vamos a encontrarlo por aquí. Mini CSS extract plugin. Así que vamos a ir aquí arriba y también lo vamos a requerir. Requiero mini CSS extract plugin. Y vamos a guardarlo en una constante del mismo nombre, mini css extract plugin. Como puedes ver, aunque nuestra aplicación es sumamente sencilla, estamos configurando varias cosas. Y Webpack o Create React App hace muchas más cosas con Webpack, tiene una configuración mucho más complicada. Aquí voy a decir mini css extract plugin y aquí adentro le voy a dar la configuración de en dónde está mi archivo CSS. De hecho, cuando nosotros estamos aquí viendo o cargando nuestros archivos, cuando estamos diciéndole que JavaScript es este archivo origen o este es nuestro archivo origen de JavaScript, pues aquí dentro de este archivo origen es donde nosotros vamos a cargar los CSS. Entonces, básicamente él ya sabe dónde están los CSS simplemente a partir de ese archivo. Entonces yo ya no necesito darle la dirección, simplemente le voy a decir en dónde los tienes que colocar.
Y para hacer eso voy a tener que dar una propiedad llamada filename. ¿Con qué nombre lo va a colocar dentro de la carpeta build cuando convierte el código de CSS? Y el nombre será bundle.css. Entonces con esto hemos terminado nuestra aplicación. Para probarlo, ahora sí vamos a ejecutar nuevamente npx webpack. Damos un enter. Y si tenemos suerte, pues se va a generar los demás archivos. Y observa que tengo tan solo el bundle.js y el index.html. ¿Por qué no tengo el archivo de CSS? Por lo general, cuando cargamos archivos de CSS en Webpack, él coloca los CSS dentro del JavaScript. Los coloca dentro del mismo JavaScript. Y en realidad en producción nosotros no queremos eso. En producción nosotros queremos que cada archivo esté en su propio tipo de archivo. Los CSS en sus archivos de estilo, los HTML en sus archivos de HTML y los JavaScript en sus archivos JS. Y lo mismo queremos aquí. Es porque estamos utilizando simplemente este módulo llamado StyleLoader. Y este módulo StyleLoader funciona bastante rápido. Pero en producción ya no necesitamos utilizarlo. Esto es tan solo para desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Saber si estamos en desarrollo o en producción. Para hacerlo vamos a ir aquí arriba del objeto y vamos a crear una constante llamada devMode. Este devMode es simplemente para guardar en qué entorno de desarrollo estoy, si estoy en producción o en desarrollo. Y para establecer si estoy en producción o en desarrollo necesitamos aprender un concepto llamado las variables de entorno. Esto de las variables de entorno no es más que una variable que guardamos en nuestro sistema operativo. No tiene nada que ver con JavaScript, no tiene nada que ver con React. Es un entorno de cómo configuramos nuestro proyecto en sí dentro del computador. Es decir, que yo puedo guardar un nombre dentro del sistema operativo que es simplemente para establecer si estoy en desarrollo o en producción. Y para hacer eso, simplemente tengo que tipear un comando en la consola, pero esto varía dependiendo del sistema operativo. Así que para evitar todo eso, voy a empezar a traerme otro módulo llamado cross-m. Voy a instalar este módulo, voy a decir npmi cross-m y voy a dar un enter. En este caso voy a utilizarlo como dependencia de producción porque voy a tener que ejecutarlo cuando inicie mi proyecto. Y ahora, ¿cómo utilizamos este módulo? Bueno, vamos a tener que ejecutarlo también con npx. Y vamos a hacer algo como esto. Vamos a decir npx ejecuta cross-m y vamos a colocarle el entorno en el que estamos desarrollando. Para hacer eso tenemos que colocar la siguiente palabra, node su-m. Este node su-m es para establecer el entorno en el que estamos. ¿Estamos en producción o en desarrollo? Bueno, en este caso estamos en desarrollo, entonces le voy a decir igual development. Y luego puedo ejecutar Webpack, simplemente. Voy a quitar aquí, voy a decir, puedes ejecutar Webpack. Vamos a probarlo, vamos a dar un enter. Y de hecho, en este caso lo ha ejecutado normalmente. Aún no he guardado el código, así que se ha quedado con el código anterior. Esto lo ejecuta normalmente. Pero basado en esto tan solamente, yo puedo obtener el entorno de desarrollo. De hecho, para mostrártelo, vamos a ir aquí en nuestro código y vamos a hacer eso. Vamos a comprobar en qué entorno de desarrollo estoy. Para hacerlo vamos a tener que tipear aquí en nuestro constante de mode process.end.nodem node su-m. Este nodem me va a dar el valor, me va a decir si estoy en desarrollo o en producción. De hecho puedo verlo. Aquí podría decir, por ejemplo, console log devmode. Vamos a guardarlo y vamos a volver a ejecutar todo. Vamos a decir npx cross-m nodem development webpack. Lo mismo que hemos tipeado antes. Observa que antes de convertir el código me dice una palabra development, no sé si lo has visto. Justo después de que tipié el comando apareció la palabra development, porque ejecutó este comando o esa consola de aquí. Es decir que ahora sabe que estoy en desarrollo. Por ejemplo, si yo tipeo nuevamente el comando anterior, npx cross-m, pero ya no le doy el valor development, sino producción. Por ejemplo, digo producción y luego un espacio y luego webpack. De hecho te lo voy a mostrar de esta manera y doy un enter. Observa que ahora aparece un mensaje de consola que dice producción. Es decir, que ahora él sabe que está en producción. Entonces, a partir de aquí, yo voy a utilizar este valor para hacer una especie de condicional. Voy a decirle, devuélveme true o false si estamos en desarrollo o en producción. Vamos a hacer esto. process.m.nodem. Si es diferente de producción, entonces, si estoy en un entorno diferente a producción, esto me va a dar true. Si estoy en producción, esto me va a dar false. Entonces, esto es como saber si es true o false. Este devmode me va a almacenar true o false. A partir de ese true o false, yo puedo hacer algo como esto. Vamos a ir aquí y voy a hacer primero una especie de operador ternario, es decir, una condicional en una sola línea de código. Vamos a escribir aquí, si devmode es true, o si estamos en modo de desarrollo, pues utiliza StyleLoader. Dos puntos es como decir else o caso contrario,
utiliza este módulo llamado mini CSS Strat Plugin, pero tan solo su propiedad llamada loader, que es en sí la manera en la que podemos extraer el código de CSS. En otras palabras, si estoy en desarrollo, cárgalo con este módulo StyleLoader. Si estoy en producción, extrae los CSS y colócalos en sus propios archivos. Y he hecho esto tan solo para explicarte que podemos extraer el CSS. Ahora sí, vamos a ir aquí en nuestro código y vamos a tipear de nuevo npx cross-m en producción y Webpack. Vamos a dar un enter. Vamos a ir en nuestro código. Y aquí en build debería aparecer el archivo de CSS. De hecho, vamos a probarlo. O también podemos reiniciar. Y de hecho no lo ha colocado. Por alguna razón no lo ha colocado. Bundle.js. Esto debió funcionar. De hecho, quizás no lo he colocado bien. Vamos a colocar si node.m es distinto de producción. Eso está bien. Process.m.node.m. Vamos a probarlo otra vez. Vamos a escribir clear npx cross-m producción. Vamos a colocarle luego Webpack y damos un enter. De esta manera. Creo que no hay nada más que hacer. Ah, claro, tengo que colocar aquí node.m es igual a producción. Ahora sí. Vamos a ver si lo puede generar el archivo CSS. Y no lo ha generado. Vamos a ver cuál es el problema. La razón es que hasta este momento nosotros en el index.js, si vamos allí, nosotros aún no hemos cargado el archivo de CSS index.css. Entonces desde aquí tenemos que cargarlo, como te había comentado. Vamos a decir import index, bueno, vamos a colocar entre comillas, index.css. Observo que estoy cargando un archivo de CSS dentro de JavaScript, pero esto es para que simplemente Webpack lo pueda leer. Vamos a tipear npx de nuevo, lo mismo, npx cross-m, producción, Webpack. Y deberíamos ver en este caso el archivo bundle.css. Vamos a ver si lo podemos ver. Y no, claro, aquí me ha faltado mala ruta, punto y un slash. Es exactamente igual cuando cargamos un archivo de JavaScript. Ahora sí. Vamos a darle a convertir el código y ahora sí vemos el archivo bundle.css. Está vacío y también podríamos configurarlo para que se minimice y demás. Pero al menos por ahora ya estamos convirtiendo el archivo de CSS, JavaScript y HTML. Muy bien. Y aunque esta configuración te pueda parecer complicada, Create Readapt hace cosas mucho más complicadas incluso. Pero al menos por ahora ya tenemos lo suficiente para ejecutar nuestro código. Ahora, esto es simplemente cuando queremos desplegar nuestra aplicación. Cuando queremos desplegar nuestra aplicación vamos a tipear esto. Cross-m process, bueno, todo lo que te he mostrado anteriormente. Pero para evitar escribir todo esto cada momento, pues vamos a crear un script de package.json. Vamos a ir en nuestro archivo package.json y vamos a ir aquí en esta parte donde dice scripts y vamos a crear nuestro propio script llamado build. Ese script build lo que tendrá es como tarea ejecutar este código que estamos tipeando una y otra vez para evitar escribirlo a cada momento. Entonces voy a decir, cuando ejecute el comando build, ejecuta ejecuta cross-m, luego node.m con su valor producción y luego ejecuta Webpack, e incluso le podría dar otra opción a Webpack con una opción "-p", que es para decirle también a Webpack que estoy en producción. Adicional a esto, también cuando esté en desarrollo quisiera tener otro comando. Por ejemplo, voy a tener el comando start. Si has tipeado o si has jugado o has utilizado bastante Create Readapt, quizás has visto que has tipeado de vez en cuando npm start, que es para iniciar el servidor de desarrollo. Bueno, en este caso también vamos a hacer lo mismo, solo que para tener el servidor de desarrollo vamos a utilizar el módulo Webpack Dev Server. Y por suerte este módulo no lo tenemos que configurar porque este lee el archivo webpack.config. Entonces simplemente le decimos, cuando esté desarrollando voy a ejecutar npm start y vas a ejecutar webpack-dev-server, que lo único que hace es crear un servidor de desarrollo. E incluso, si has prestado atención también en Create Readapt, él abre por defecto la pestaña de tu navegador. Entonces también vamos a hacer lo mismo aquí, vamos a decirle --open para que abra la pestaña por defecto de mi navegador actual. Vamos a guardarlo y ahora sí, vamos a decir, en lugar de todo esto, de tipear npm cross-m, simplemente vamos a decir npm ejecuta el comando build y doy un enter y me da un error. Claro, no se llama cross, se llama cross-m, me faltó esto. Ahora sí, vamos a guardarlo y vamos a decir npm run build. Doy un enter, empieza a convertir el código como puedes ver, como había hecho antes, y hace el mismo proceso, convierte el código y lo coloca aquí. Entonces luego yo podría eliminarlo si gusto, porque aquí podría decir elimino, mover al trash. Vamos a volver a ejecutar todo en npm run build y vuelve a generar el proyecto, vuelve a crear la carpeta build con los archivos. Ahora, cuando estoy en desarrollo, cuando esté desarrollando la aplicación, voy a tipear npm run dev. Bueno, no dev, npm start en este caso. Cuando ejecuto npm start, él va a ejecutar este comando y luego ejecuta este comando de Webpack Dev Server. Observa que está abriendo una pestaña por defecto de mi navegador y aquí está el código. Y muy bien, con esto ya tenemos nuestro entorno de desarrollo. Pero falta algo, vamos a dejarlo tal cual lo hemos dejado como si fuera Create Readapt.
Entonces vamos a ir aquí en nuestros archivos de src, en index.html, y vamos a colocar un HTML5 que diga, por ejemplo, como título, Create React App. Y como el cuerpo vamos a colocarle un simple H1 que diga Hello World. Y si guardamos esto y vamos al navegador, observa que automáticamente aparece. Pero este Hello World debería ser un componente de React. Entonces en lugar de esto vamos a decirle, voy a crear aquí un div con una clase, con un ID app, que es la aplicación de React. Y de hecho no necesito importar JavaScript, como puedes ver. No necesito importar JavaScript por una sencilla razón, porque Webpack ya sabe que este módulo de HTML está siendo leído en esta dirección. Entonces él luego se encarga de colocarle el JavaScript dentro de HTML. Él se encarga de volverlo a producción, por así decirlo. Entonces con esto es más que suficiente. Guardo esto de aquí. Y ahora voy a ir en mi archivo index.js y voy a requerir React y React DOM. Vamos a hacer esto. Antes de requerir CSS voy a decir importa React from React e importa el método render de React-DOM. Y aquí vamos a tener que utilizarlo. Luego de este import index.css voy a decir lo siguiente. Renderiza un componente. Este componente por ahora será un simple JSX que simplemente va a pintar un texto Hello World nuevamente. Y vamos a decirle en dónde lo va a montar. Lo va a tener que montar aquí en este div app. Entonces voy a decirle del documento, seleccionar el elemento por ID, app. Y muy bien, con esto vamos a guardarlo. Vamos a ir en nuestro proyecto y ha fallado la compilación. De hecho aquí lo he visto. Ha fallado en compilar algo. Vamos a ver por qué. Vamos a abrir. Si abrimos un poco nos muestra el error. Me dice que no entiende este tipo de archivo. Ah, claro. Hasta este momento hemos estado instalando Babel y hemos estado configurándolo. Pero necesitamos decirle también cómo puede entender este código de aquí. Porque este no es código de JavaScript. Este es código de JSX. Entonces vamos a crear un archivo más. Ese es el último archivo de configuración llamado, vamos a dar un clic derecho, New File, .babelrc. Y este babelrc tendrá simplemente un objeto que va a utilizar los presets de Babel o los complementos de Babel para decirle básicamente qué es lo que tiene que convertir en JavaScript. Aquí voy a decirle un objeto con un valor llamado presets, de esta manera, y adentro le voy a dar dos valores. Tienes que utilizar el preset llamado Babel /m y tienes que utilizar el otro preset llamado @babel preset React para que puedas entender digamos el código de JSX. Y luego también recuerda que teníamos algunos plugins. Por ejemplo, teníamos un plugin que nos permitía trabajar con Async Away y otro para tener funciones básicamente en línea dentro de nuestro código. Y eso lo vamos a utilizar, pero al menos por ahora lo vamos a dejar así simplemente. Luego, cuando lo necesitemos, pues voy a mostrarte cómo agregarlos. Al menos por ahora con esto va a funcionar. Pero en este caso vamos a tener que reiniciar Webpack porque al momento de iniciar no conocía este archivo. Entonces nuevamente lo volvemos a ejecutar para que pueda leer el archivo creado. Y ahora sí deberíamos ver el Hello World por nuestra pantalla del navegador. De hecho vamos a cerrar otra pestaña. Y ahora sí, vemos el Hello World. Pero este no es un Hello World típico de HTML, sino es un Hello World de un componente de React. De hecho aquí vamos a decirle React Component. Guardamos, vamos a la aplicación y ahí está. Entonces, finalmente ya tenemos nuestra aplicación de React funcionando. Observa que hasta este momento hemos hecho un montón de trabajo simplemente para configurarlo. Es por eso que muchas personas, desarrolladores, utilizan Create React App para ahorrarse todo ese trabajo en cada proyecto que crean. Pero hay empresas que sí lo hacen desde cero simplemente porque quieren tener más control de su proyecto. Hay algunas que ya tienen código o mucho código de JavaScript e integran React dentro de solo una parte, y es por eso que esto también es importante conocerlo. Al menos por ahora ya tenemos un proyecto sumamente básico y ya entiendes mucho mejor cómo configurarlo. Te recomiendo que practiques un poco de cómo crear el proyecto desde cero. Esto te va a dar mucha más confianza cuando trabajes con React. Y hasta ese momento al menos ya tenemos configurado nuestro proyecto. Ya podemos empezar a crear nuestra aplicación del clima. Muy bien, en esta sección voy a enseñarte cómo empezar a crear nuestra aplicación. Así que vamos a ir de nuevo a nuestro código principal, el código de origen src. Vamos a ir en index.js. Y en lugar de crear un componente aquí al inicio, vamos a crear un componente por aparte, nuestro componente principal de la aplicación, que es el componente app.js. Así que vamos a ir allí y vamos a tener que importar algo desde React. Vamos a decir importa algo desde la biblioteca de React. Y lo que voy a importar es básicamente un componente. Importa la clase llamada component. Ok, al importarlo lo que voy a hacer es empezar a instanciarlo. Entonces voy a decirle, de hecho aquí voy a colocar React. De esta manera voy a importar la clase de React y también su componente de esta manera, justamente como lo había hecho. Ahora, importando el componente voy a poder crear una clase llamada, por ejemplo, vamos a llamarlo app, que extiende desde el componente de React.
Y una vez existiendo el componente voy a poder utilizar su método render. Este método render es para poder pintar algo, entonces aquí adentro lo que voy a pintar es básicamente la interfaz en sí. Por ahora voy a colocar de nuevo el H1, pero para que esto retorne voy a decir retorna el siguiente HTML, un H1 que diga por ejemplo Hello World nuevamente. Y para utilizar esto de otro archivo vamos a decir export default app, que lo exporte simplemente. Vamos a guardarlo y vamos a ir en index.js y en lugar de este H1 vamos a quitarlo. Vamos a quitar todo este HTML o este título y vamos a importar app antes del index.css. Vamos a decir importa app from el archivo app y vamos a tener que utilizarlo. Vamos a decir utilice este componente de aquí. De hecho vamos a quitar esto de aquí y quedaría así. Vamos a guardarlo, vamos a ir a nuestra aplicación y vemos el Hello World exactamente igual. Ahora a partir de aquí vamos a poder crear nuestra aplicación principal. Pero para ir mejorándolo o para ir dejando todo listo, pues voy a ir enseñándote cómo podemos obtener los datos del clima. Para hacerlo vamos a utilizar una API del clima o un servicio web llamado Open Weather Map. Este servicio te permite crear una cuenta gratuita utilizando tu correo electrónico y tienes simplemente una dirección de internet que simplemente tú le vas a dar los parámetros, es decir, le vas a dar la ciudad y le vas a dar el país. Y él te va a dar el clima o la temperatura o la información relacionada con el clima de esa ciudad y país que tú le estás dando. Tiene otras funcionalidades también, pero esa es la que vamos a utilizar el día de hoy. ¿Y cómo vamos a utilizar eso? Bueno, primero tienes que registrarte. Si vienes aquí y te das un clic aquí en esta interfaz Sign Up, te recomiendo que no te fíes mucho de la interfaz, por lo general lo cambian o por lo general van cambiando la interfaz en todos servicios igual. Entonces simplemente trata de buscar la pestaña Sign Up, que significa registrar. Y vas a ver un formulario parecido a este. Este formulario te permite poder registrarte utilizando un username, un email, una contraseña, repites la contraseña, luego marca los inputs y finalmente tienes acceso a información de la API y demás. Con esto vas a crear una cuenta, es gratuito de nuevo. Una vez te crees tu cuenta vas a ver este panel. Este panel que estás viendo justo aquí, esta es una cuenta nueva. Aquí está el nombre del usuario y demás. Entonces, si nosotros queremos utilizar su API, pues vamos a ir aquí en esta sección donde dice API. Y como puedes ver, aquí me da básicamente tres datos o tres direcciones que yo puedo obtener información. Puedo obtener la información actual de la temperatura o la información actual del clima. Y es aquí donde nosotros vamos a entrar, ya que esto es lo que vamos a utilizar para nuestra aplicación. Vamos a ir aquí donde dice API Doc, documentación de la API. Y aquí me dice obtén la temperatura por el nombre de una ciudad. Y aquí está la dirección. Aquí está la dirección de internet que yo voy a tener que tipear. Luego le voy a decir /data, /2.5, esa es la versión de la API, /weather. Y a través de una consulta, a través del URL, voy a pasarle el nombre de la ciudad de esta manera. Y aquí te doy un ejemplo. Por ejemplo, te dice, a través de la API vas a obtener los datos de la API 2.5, es decir, la versión de la API 2.5. Quieres obtener el clima y quieres obtener la información de London. Entonces lo que hace esto es simplemente poder obtener información de esta ciudad. Si luego quieres establecer en dónde está, es decir, quieres establecer información de la localización exacta, bueno, puedes decirle Londres, Reino Unido, UK, por ejemplo. Entonces, estas direcciones te van a dar información. Vamos a dar un clic, por ejemplo, vamos a abrirle un nuevo enlace, clic derecho, abrir un nuevo enlace, y esa es la información que te da. Te da simplemente una especie de arreglo, o bueno, te da varios objetos con información. Por ejemplo, te da las coordenadas de la ciudad, te da el clima, te da la información aquí. Vamos a colocar, bueno, aquí no te lo da, vamos a verlo por aquí. Aquí está, la temperatura. Y la temperatura te lo da en dos formatos, te lo da en Celsius o en Fahrenheit. En mi caso vamos a utilizar Celsius, así que vamos a tener que agregar otro parámetro más. Pero eso lo vamos a hacer cuando obtengamos los datos. Luego también tienes los datos de la presión, la humedad, la temperatura mínima, la temperatura máxima, es decir, de dónde hasta dónde puedes encontrar la temperatura o la variación. Y luego también alguna descripción de cómo están las nubes y demás. Esta información complementaria, toda esta información lo puedes utilizar. En mi caso, simplemente voy a cerrarlo ya que allí sé que está la información. Luego hay otra petición que es la de aquí, que simplemente puedes pasar en la ciudad y unido al país al que pertenece. Y es exactamente lo mismo, es la misma información, solamente que hemos establecido otro parámetro. Muy bien, entonces con esto, pues ya tenemos idea de cómo obtener datos. También hay otras formas, obteniendo por el ID de la ciudad dentro de esta API. Luego obteniendo a través de coordenadas, le puedes pasar coordenadas. Si por ejemplo luego tienes una aplicación que le pides al usuario que te brinde sus coordenadas, el usuario te puede dar simplemente con un clic a través de una API de HTML llamada geolocation. Y esa API te da la coordenada de dónde se ha conectado el usuario.
quizás utilizando el dispositivo móvil, quizás utilizando la web, y te da sus coordenadas. Esas coordenadas tú se lo das a este servicio y ese servicio te devuelve los datos del clima. Hay otra utilizando el código postal. Y hay otras razones también de poder añadir, digamos, parámetros para poder ser más exactos en nuestra consulta. Pero al menos el día de hoy vamos a utilizar la más sencilla, que es obtener la temperatura actual basado en el nombre de la ciudad y el país. Muy bien, entonces para hacerlo vamos a ir a nuestra aplicación y vamos a quitar este Hello World de aquí y vamos a ir diseñando nuestra interfaz. Para diseñar nuestra interfaz voy a utilizar un framework llamado Bootstrap. Así que voy a ir a getbootstrap.com y este es el sitio oficial del framework. Y vamos a ir aquí en esa sección donde dice Get Started. Vamos a ir aquí donde dice Components. Y aquí tienes básicamente todo lo que puedes hacer con Bootstrap. Pero para traernos Bootstrap vamos a ir en esa sección donde dice... Bueno, justamente en esa sección Getting Started, Introducción. Y vamos a ir aquí donde dice CSS. Copiamos tan solo este enlace. Copiamos, vamos a ir a nuestro código de HTML. Y lo vamos a pegar justo debajo del título. Lo pegamos tal cual ya que nos da incluso con una etiqueta link, como puedes ver. Al guardarlo, si vamos a nuestra aplicación... Observa que ha cambiado el estilo del título, simplemente porque ahora estamos utilizando Bootstrap. Muy bien, con esto ya podemos estilizar nuestra aplicación o hacer que luzca un poco mejor. Vamos a ir aquí en nuestro código de app.js y en lugar de este h1 vamos a colocar un div. Este div tendrá una clase, un class name en este caso, que tenga el valor de una clase de Bootstrap llamada container, y vamos a añadir un padding a todos los lados. P-4, este también es una clase de Bootstrap. Adentro vamos a colocar una fila, que es la manera en la que Bootstrap divide el contenido horizontalmente. Y vamos a colocar dos partes. Básicamente vamos a colocar dos partes, pero van a estar en la misma fila. Es decir, vamos a crear una columna de 6. Y en esta columna de 6 vamos a colocar tanto el formulario que le pide el usuario los datos, como también el componente que muestra la información. Y esos componentes los voy a crear aquí. De hecho, aquí cada uno está en su propia, digamos, en su propia clase o en su propio archivo. De hecho, en mi caso, como son componentes que simplemente piden datos o muestran datos, podría utilizar un componente funcional. Entonces vamos a ir, por ejemplo, en weatherinfo y en lugar de crear una clase, voy a tener que importar React exactamente igual como hemos hecho antes, pero en lugar de crear una clase voy a crear una función. Esta función tengo que darle un nombre, entonces primero creo una constante con un nombre del componente. Por ejemplo, le voy a decir que el componente se va a llamar weatherinfo, componente del clima o información del clima, y vamos a crear una función. No es necesario que creemos este tipo de función, de hecho podemos ahorrarnos algo de código y crear una función flecha de esta manera. Y esta función flecha puede recibir propiedades, ya que a través de esas propiedades es como va a recibir los datos. Y tampoco necesitamos agregarle los paréntesis hacia los lados, ya que por lo general, si es tan solo un parámetro, podemos escribirlo de esta manera. Y este es un componente, está recibiendo propiedades, solamente que este componente no tiene estados y demás, tan solo se encarga de mostrar datos. Y lo que vamos a hacer aquí es retornar algo. Al decir return, vamos a retornar la interfaz. Y recuerda que necesitamos retornar al menos un elemento, así que vamos a retornar un div. Y ese div va a mostrar los datos. Aquí tan solo vamos a colocar weatherinfo por ahora, pero luego vamos a tomar los datos y vamos a mostrarlo. Y vamos a decir lo siguiente, export default. Y vamos a decir exporta weatherinfo. Muy bien, vamos a guardarlo y vamos a importarlo desde ya no index.js, desde app.js. Vamos a ir aquí arriba. Importa el componente llamado weatherinfo from el archivo, desde la carpeta components, el archivo llamado weatherinfo. Y este componente vamos a colocarlo justo aquí, justo en la columna de 6. Vamos a decirle que aquí vamos a colocar el componente weather, vamos a escribirlo bien, weatherinfo. Ok, entonces así estamos requiriendo el componente. Pero también necesito un componente de un formulario. Entonces dentro de esa misma columna voy a crear el otro componente del formulario que va justo en este weatherform. Este weatherform se encargará de tomar los datos del clima del usuario. En realidad los datos de la ciudad y el país. De nuevo también voy a importar React. Importo React from React. Ahora en este caso deberíamos crear un componente funcional o una clase. Bueno, este formulario tan solo toma datos, no se encarga de mostrar estados. Así que tan solo voy a crear un componente funcional en este caso. Vamos a crear también un componente llamado weatherform y vamos a decirle que toma propiedades y vamos a decirle que es una función. Esta función necesita retornar algo y de hecho si quieres evitar retornar algo también, es decir, si quieres evitar escribir la palabra return de esta manera, también puedes hacerlo en una sola línea. Recuerda que una función flecha puede escribirse en una sola línea, es decir, simplemente escribiendo el dato que retorna justo al lado. Entonces si quieres escribir algo que retorna en múltiples líneas, colocas un paréntesis, das un enter y aquí escribirías qué es lo que quieres que retornas y te evitas de escribir la palabra return. Entonces aquí lo que queremos retornar es un div con un class name
Vamos a colocarle un class name. Y vamos a colocarle la clase card y card-body. Este es simplemente para tener un recuadro blanco en donde vamos a colocar el formulario. Y aquí vamos a colocar un formulario. Este formulario tendrá unos cuantos inputs, pero para que estén separados unos de otros vamos a colocarlos dentro de div con una clase llamada formGroup. De esta manera. Cada clase formGroup se encarga de separar elementos, entonces aquí voy a colocar un input de tipo texto. Y este será el encargado de tomar el nombre de la ciudad. Entonces el nombre de la ciudad, vamos a colocar aquí. El name será el valor city. Luego, para que el usuario se entere qué es lo que tiene que tipear, vamos a colocar un placeholder con el valor, por ejemplo, tu nombre de ciudad, your city name, por ejemplo. Y luego también podríamos colocarle una clase de Bootstrap, class name, para que este formulario, o bueno, para que este input del formulario luzca bien, llamado form control, en minúscula. Muy bien, con esto va a funcionar, pero también cuando inicie este formulario quiero que el cursor ya esté parpadeando en este input. Entonces le voy a colocar una propiedad llamada autofocus. Ok, con esto ya tenemos un input, pero también quisiera otro para que el usuario pueda tener la entrada para que pueda colocar el nombre de su país. Entonces aquí voy a colocar otro form group y este form group tendrá otro input que será para colocar el nombre de su país, name, country. Y vamos a darle aquí también un placeholder que diga, por ejemplo, your country name. Vamos a colocarle también un class name para estilizarlo con Bootstrap. Class name, que sea form control también. Y eso sería lo que necesitamos. Y finalmente un botón para que el usuario pueda ejecutar este formulario. Vamos a colocarle un botón simplemente, ya que este es un formulario, entonces cuando dé clic en el botón va a ejecutar el evento submit del formulario por defecto. Entonces este botón, vamos a decirle, ejecuta su propiedad class name, colócale un estilo de Bootstrap llamado btn-btn success para que sea un botón verde. Y luego, para que ocupe todo el ancho disponible de la tarjeta, un btn-block. Y adentro un texto del botón para que el usuario pueda ver algo. Que diga, por ejemplo, obtener clima. Vamos a guardarlo. Y si queremos ver esto, vamos a tener que exportarlo. Entonces vamos a decir module.exports. Y vamos a darle aquí weatherform. Bueno, no module.export, sino export default weatherform. Guardamos. Vamos a ir en app.js y vamos a importarlo exactamente igual como hicimos con weatherinfo. Import weatherform from de la carpeta components el archivo weatherform. ¿Y en dónde lo vamos a colocar? Bueno, justo arriba de la tarjeta o del componente weatherinfo. Vamos a escribir aquí weatherform de esta manera. Entonces con esto ya tenemos nuestros dos componentes. Vamos a verlo. Vamos a ir a nuestra aplicación y aquí está. Este es nuestro componente del formulario y este es nuestro componente que luego lo vamos a utilizar para pintar, por ejemplo, la información que hemos obtenido del servicio. Ahora, no luce bastante bien, podríamos arreglarlo un poco simplemente colocándolo en espaciado o un margen, es decir, para que se centre. Entonces aquí voy a ir en colmd6 y voy a agregar un margen mx-auto para que esté centrado. Vamos a la aplicación y ahora sí está centrado. No luce de nuevo tan bien, pero si quieres que luzca aún mejor, podrías ir a un servicio llamado bootswatch.com. Y esto lo que hace es simplemente agregarle temas a Bootstrap, es decir, que en lugar de hacer que Bootstrap se vea exactamente igual en todos los proyectos, pues cambian los colores para que luzcan distintos. Aquí hay distintos temas de Bootstrap, es decir, son temas de Bootstrap, son lo mismo que Bootstrap, pero con colores distintos. Puedes escoger el que guste porque al final todos utilizan el mismo código. Por ejemplo, el que yo he escogido para este ejemplo es uno llamado, vamos a buscarlo por aquí, bootswatch.com Cosmo, aquí está, download. Vamos a copiarlo, vamos a ir a nuestra aplicación en index.html y vamos a pegarlo en lugar de Bootstrap. Entonces quitamos Bootstrap, vamos a quitar esto de aquí y vamos a escribir nuestra propia etiqueta link y como href vamos a colocar la dirección que hemos pegado de Bootswatch. Guardamos y ahora si vamos a nuestra aplicación ya podemos cerrar Bootswatch. Si vamos a nuestra aplicación, observa que automáticamente el input luce distinto, simplemente por esa clase. Si no quieres que se vea tan ancho, también puedes jugar con las columnas. Por ejemplo, ya no colocándole columna de 6, sino columna de 4. Guardas, vas a la aplicación y ahí ya está. Ok, entonces ya tenemos nuestra aplicación, ya luce bastante bien. Simplemente para terminar, luego podrías colocarle por ejemplo, una navegación y demás, pero con esto va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la siguiente sección? Vamos a establecer el estado de nuestro componente principal. Vamos a cerrar todo esto. Vamos a ir en app.js y ese es el componente principal. Aquí vamos a establecer el estado, pero para hacerlo también vamos a utilizar simplemente colocando las propiedades en línea. Es decir, vamos a colocar aquí debajo una propiedad que tenga un objeto con los datos que queremos guardar. Luego vamos a crear funciones para obtener los datos del clima y demás. Y con esto vamos a continuar en la siguiente sección.
Muy bien, en esta sección voy a empezar a tomar los datos del usuario a través de ese formulario y voy a dárselos a OpenWeatherMap para que me devuelva la temperatura o los datos del clima. Para hacerlo es bastante sencillo, ya tenemos el formulario diseñado en WeatherForm, así que simplemente tenemos que capturar el evento de envío. Entonces vamos a tener que añadir un listener o un evento aquí al formulario. Hay muchos eventos, en este caso tan solo quiero capturar el evento onSubmit. Entonces vamos a quitar este action, ya que por defecto los action envían datos a servidores. Y por ahora no quiero hacer eso, tan solo quiero capturar el evento. El evento se llama onSubmit y aquí voy a darle una función o algo, un manejador de función. Entonces lo que voy a hacer es diseñar esa función que toma los datos del formulario. Para hacerlo también es bastante sencillo, ya que puedo diseñar en app.js una función y pasárselo. Vamos a ir aquí arriba de este render y vamos a diseñar una función que se encarga de obtener el clima. Vamos a llamar esta función de esta manera, getWeather. Y aunque podría crear un método de esta manera, también otra forma de crear una función o un método de esta clase es instanciándolo de esta manera, es decir, colocándole un nombre y básicamente guardando una función dentro de este nombre o dentro de esta propiedad de la clase. Esta propiedad podría tomar un valor, por ejemplo, el evento que yo le pase y adentro hacer algo con ese evento. Por ejemplo, en este caso tan solo voy a mostrar un console log que diga enviando o simplemente voy a decirle enviando. Vamos a guardarlo y para ejecutar esto voy a pasárselo a uno de mis componentes, pero pasa algo. Si observamos un poco la consola que convierte código de Webpack, me da un error. Me dice que él no puede entender esta sintaxis experimental de class properties. No está habilitada. Para habilitarlo es bastante sencillo. Al momento de instalar nosotros nuestro módulo de Babel y sus complementos, instalamos básicamente dos paquetes. Un paquete llamado Babel Plugin Proposal Class Properties. Lo vamos a utilizar en esta sección. Así que vamos a ir de nuevo en Babel RC y justo al lado de presets vamos a añadir ahora plugins. Y dentro de plugins vamos a colocar el valor del plugin que estamos queriendo añadir. En este caso el plugin que te menciono. Es un plugin bastante largo, pero luego si quieres añadir más y más depende de ti. Al final vamos a utilizar en este video tan solo dos. Así que dentro de plugins voy a escribir @babel /plugin-proposal-class-properties. Vamos a guardarlo, vamos a ir a nuestra aplicación y esto ahora me dice compilado satisfactoriamente. Vamos a guardar aquí. Y sí, me dice compilado satisfactoriamente, simplemente porque está leyendo este plugin al parecer. Vamos a comprobarlo, vamos a ir aquí, vamos a pasarle a esta clase getWeather al componente que ejecuta este método, que es WeatherForm. Entonces le digo, WeatherForm tendrá una propiedad llamada getWeather y como valor será justamente this.getWeather. Justamente el valor que estamos creando o la función que estamos creando para poder obtener el clima. Ahora, no es la única forma de hacer esto, esta es la forma más sencilla y más típica que puedes encontrar, pero luego puedes empezar a, digamos, crear en el mismo componente un estado y crear sus métodos dentro de ese estado. Vamos a guardarlo, vamos a ir a nuestra aplicación y vamos a abrir una consola de nuestro navegador. Para hacerlo simplemente puedes ir aquí en las estas tres líneas del navegador, más herramientas, Developer Tools o herramientas del desarrollador si lo estás viendo en español. Aquí de hecho me da algunos errores, me dice autofocus no es una propiedad válida, en Riad no se llama de esa manera, vamos a ir allí. Autofocus es con la F mayúscula en Riad. Guardamos y se va a hacer error. Tengo otro problema, me dice se esperaba onSubmit un listener o digamos una función que maneja ese onSubmit. Y es lo que le voy a dar justo ahora. En el onSubmit voy a utilizar de las propiedades que le estoy pasando, de props, de esta manera, de las propiedades que le estoy pasando, el evento llamado getWeather. De esta manera. Vamos a guardarlo. Y ahora sí, si vamos a nuestra aplicación ya no tengo ningún error. Ok, vamos a colocar aquí dos valores. Vamos a colocar cualquier valor y vamos a dar getWeather. Damos un clic. ¿Y qué pasa? Que no puedo ver el valor o el consola o el mensaje de consola que dice enviando. La razón es que por defecto los formularios envían los datos a un servidor y se reinicia la página. Pero en este caso no queremos ese comportamiento, ya que estamos trabajando en una aplicación de una sola página. Entonces vamos a ir aquí en el evento de getWeather y vamos a capturar del evento, es decir, de justo cuando el usuario da un clic, vamos a cancelar el evento por defecto, que es prevent default. Utilizando este método llamado prevent default cancelamos ese envío. Vamos a ir a la aplicación y vamos a tipear nuevamente getWeather y observa que vemos ahora sí el valor enviando, simplemente porque ya no estamos reiniciando la página. Puede enviarlo cuantas veces quiera y la página no se reinicia.
Ahora, yo no quiero tan solo este mensaje, quiero capturar los datos que yo tipeé aquí. Para hacerlo es muy sencillo, ya que tengo acceso al evento, entonces yo también tengo acceso a los inputs dentro del formulario. Entonces yo tengo acceso a todos estos elementos, incluidos los inputs. Y recuerda que cada input tiene un nombre, un name city y un name country, entonces yo también puedo capturarlos. Para hacerlo hay una propiedad dedicada a los formularios que se llama iTargetElement. De hecho, vamos a hacer esto. En lugar de simplemente pintar el texto enviando, voy a decir pinta de i del evento, su propiedad target y su propiedad elements. Vamos a guardarlo. Vamos a ir aquí y vamos a escribir estos datos cualquiera. Enviamos y tengo los dos inputs. Tengo tanto, de hecho vamos a dar un clic. Tengo tanto el input 0, es decir, el primer input que he encontrado, que es este de aquí, que es el nombre. Vamos a dar un clic y aquí tengo toda la información de ese input. Luego tengo el segundo input, que es, creo que es para la ciudad, voy a ver, es para la ciudad y el primero es para el, bueno, el primero es para la ciudad, el segundo es para el país. Y luego también tengo el botón, es decir, tengo acceso a todo lo que está dentro del formulario. Y a partir de aquí yo puedo extraer ciertas cosas. Por ejemplo, voy a decirle, desde iTargetElements, que son todos los elementos del formulario, pues tan solo quiero algunas cosas. No quiero traerme todo ese objeto gigante, sino tan solo quiero traerme unas cuantas cosas dentro de ese objeto. Por ejemplo, quiero extraer su ciudad y quiero extraer su país. Y vamos a verlo por consola. Voy a decir console log, city y country. Vamos a ver qué es lo que estoy extrayendo desde allí. Vamos a guardarlo, vamos a ir a la aplicación. Por ejemplo, vamos a colocar algo aquí en ciudad. Vamos a colocar, por ejemplo, Kiev. Bueno, vamos a colocar en país ahora Ucrania, por ejemplo, Ucrania. Damos un clic o un enter. Y vemos los dos inputs. Es decir, ahora estoy extrayendo cada input y lo estoy guardando en una constante por aparte. A partir de aquí yo puedo extraer determinadas propiedades de cada input. Por ejemplo, su valor. Entonces a partir de aquí yo puedo decir, en lugar de mostrar los inputs por consola, quiero extraer o guardar, por ejemplo, en una constante llamada cityValue, el valor de la ciudad, desde city, su propiedad value. Es decir, desde ese input, su valor. Y lo mismo para el otro input llamado country. Quiero almacenar su valor en una constante llamada country value. Country value. Y muy bien, con esto ya tengo los dos valores de las ciudades. De hecho, puedo mostrar por consola, console log, city value y country value. Vamos a verlo. Guardamos. Vamos a tipear, por ejemplo, por ahora simplemente el city name, por ejemplo, Kiev, de nuevo, Ukraine. Guardamos y aquí están los dos valores, como puedes ver. Estos valores son los que necesitamos darle a nuestra API de OpenWeatherMap. De hecho, no necesitamos darle el nombre completo, simplemente le damos el valor del país. Por ejemplo, UA, por ejemplo, si queremos colocar Santiago, si en lugar de colocar Chile completo, simplemente colocamos SL. Por ejemplo, si es Lima, colocamos PE. Y así, para cualquier ciudad y cualquier país. Simplemente colocamos la ciudad y luego el nombre. Lo mismo hacía con el ejemplo, colocamos London, UK, de United Kingdom, de Reino Unido. De esta manera es como vamos a enviarle los datos. Y muy bien, ya tengo la forma de recibir esa información. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Enviarle esa información a OpenWeatherMap. Para hacerlo vamos a ir aquí en nuestro navegador y vamos a tener que copiar este enlace. Es así como vamos a pedir datos. Vamos a copiar esto de aquí, vamos a abrir una pestaña nueva y vamos a tener que tipear exactamente eso. API openweathermap.org data 2.5 weather. Y a través de una consulta de la URL vamos a tener que enviarle la ciudad que queremos. Por ejemplo, en este caso quiero, no lo sé, pedir los datos de Kiev. De esta manera. Doy un enter y observa lo que me da. Me dice que tengo un mensaje o una API key inválida. La razón es que las APIs de esta manera es como evitan que cualquier persona pida esos datos. Tan solo pueden pedir datos las personas que están registradas dentro del servicio de OpenWeatherMap. Y para hacer eso, el servicio mismo te da como una especie de contraseña, por así decirlo. Vamos a ir a nuestra cuenta que hemos creado, nuestra cuenta que ya te había mostrado que habíamos creado. De hecho, voy a ir aquí donde dice API. Creo que ya estábamos allí antes. Voy a entrar nuevamente. Vamos a ir aquí donde dice API doc. Y adicional a la información de la API, vamos a tener que añadirle esa contraseña, pero eso lo tenemos que sacar de nuestra propia cuenta. Vamos a ir aquí donde dice Sign In. De hecho, yo creo que ya estaba registrado. Sí, ya está registrado. Me dice aquí, tú ya estás registrado. Entonces vamos a ir en esta parte donde dice API Keys. Vamos a dar un clic. Y esta es mi API Key. Por lo general, esto debería mantenerse secreto. Yo te lo estoy mostrando porque yo no utilizo esta cuenta. Así que simplemente vamos a copiarlo. Copiamos y vamos a utilizarlo. Ahora, ¿cómo lo utilizamos? Vamos a ir en la URL
y vamos a añadir tan solo otro valor o otro parámetro. Por ejemplo, le voy a decir aquí, si quieres añadir otro valor, colocas un ampersand, que significa como una especie de i, y luego le colocas appid y igual y el valor que hemos obtenido desde OpenWeatherMap, es decir, el API key. Damos un enter y ahora sí, me da los valores digamos de esta ciudad Kiev. Vamos a tipear ahora London, damos un enter y ahora me devuelve los datos de London. Vamos a tipear, por ejemplo, Santiago y me devuelve los datos de Santiago. Vamos a colocar Lima. Y así, es decir, me está dando los datos de las ciudades. Simplemente yo dándole la información. Luego podría colocar, por ejemplo, también otra propiedad para el país. Aquí tan solo le estoy dando directamente la ciudad. Pero si yo coloco, por ejemplo, Lima, PE y doy un enter, me da la información de esa ciudad. Si yo coloco Santiago, SL y doy un enter, también me da la información. Es decir, estoy siendo simplemente más exacto. Con esto ya tengo la información, así que vamos a utilizarlo. Vamos a utilizar de hecho esta misma dirección. Vamos a copiarlo. Vamos a ir en Riad y vamos a tratar de guardar esta dirección en una constante. Vamos a decir una constante llamada API-URL. Y como valor vamos a guardarlo en unos backticks de JavaScript, que son estas tildes de JavaScript, y vamos a pegarlo adentro. La razón de hacer esto es que voy a reemplazar algunas cosas con variables. Por ejemplo, aquí está la dirección, pero justo en donde yo tipeo la ciudad, voy a quitar el nombre de esa ciudad y voy a colocarle la variable. Por ejemplo, utilizando ese símbolo de dólar y los símbolos de llaves, adentro voy a tipear la variable que quiero colocar allí, que será el city value. Lo mismo para el país, coma, y aquí voy a colocar símbolo de dólar, los símbolos de llaves, y adentro voy a decir colocar el country value. Y con esto va a pedir los datos, así de sencillo. Incluso esta API key también lo podrías separar, podrías cortarlo. Simplemente lo seleccionas, vamos a colocarlo de aquí, lo seleccionamos, lo cortamos y lo vamos a pegar en otro archivo por aparte. Recuerda que habíamos creado un archivo llamado index, bueno, no index, sino keys.js. Este archivo se encarga de guardar, por ejemplo, las llaves privadas de tu aplicación, por así decirlo. Hay distintos enfoques, por lo general esto debería ser guardado desde el servidor, en tu variables de entorno, pero al menos por ahora lo vamos a mantener lo más sencillo posible. ¿Qué es lo que podemos exportar de aquí? Un objeto de JavaScript simplemente. Entonces vamos a decir module.exports, exporta un objeto, y aquí podrías colocar cualquier cosa que gustes. Por ejemplo, podrías colocar una propiedad de una base de datos, es decir, la cadena de conexión de una base de datos y demás. Al menos en este caso tan solo voy a colocarle weather key. Y como valor de este objeto, de esta propiedad del objeto, voy a colocarle justo, bueno, no todo, sino tan solo justo el valor de mi API key. Vamos a ir allí y copiarlo de nuevo. Vamos a copiarlo de nuevo, vamos a pegarlo aquí. Muy bien, esto es lo que necesitamos simplemente. Vamos a guardarlo y ahora en lugar de tipearlo aquí voy a decirle, bueno, voy a requerir antes de la clase, de hecho antes de todo esto voy a requerir las llaves. Import, vamos a importar algo desde justamente el archivo keys. Y lo que voy a importar es ese weather, vamos a ver si me da algo autocompletado, weather key. Ok, entonces ese weather key es lo que le voy a dar aquí. Weather, de hecho también vamos a utilizar la interpolación, vamos a decir weather key. Guardamos. ¿Y cómo podemos obtener estos datos o cómo vamos a ejecutar esta consulta? Aquí tan solo estoy tipeando la dirección. Para ejecutar una consulta, de hecho el navegador tiene una API llamada fetch. Entonces simplemente le digo fetch y le doy la dirección que quiero que pida el dato, API URL. Y esta petición de hecho va a tomar tiempo. Es decir, no se ejecuta al instante, ya que esto tiene que consultar los servidores de OpenWeatherMap. Entonces, como esto va a tomar tiempo y yo quiero que luego que termine ejecute el código que va debajo, entonces voy a decirle que aquí voy a darle la palabra clave await. Y una vez obtenga los datos desde OpenWeatherMap, lo que voy a hacer es recibir una respuesta, así que voy a guardar esa respuesta en una constante. Pero esta respuesta no es en sí los datos, simplemente es un string legible, así que yo tengo que convertir esa respuesta, ese response, en un formato que sí pueda leer, que es un formato JSON, por ejemplo. Y ese JSON es al final los datos que puedo mostrar. Para hacerlo por ahora simplemente voy a mostrar un console log con esos datos que estoy convirtiendo. Vamos a guardarlo. Y de hecho aquí me da un error, me dice fallado al compilar. Quizás me he equivocado al escribir algo, vamos a ver en qué ha fallado. Vamos a subir aquí en la consola await. En este caso nosotros estamos utilizando await, pero para que eso funcione necesita estar dentro de una función con una palabra clave llamada async. Entonces dentro de básicamente la función vamos a colocarle, bueno aquí no, sino en la función misma, async. Y con esto vamos a evitar el error. Vamos a guardarlo y me dice compilado satisfactoriamente.
y vamos a probarlo. Vamos a ir a nuestra aplicación, vamos a ir en el formulario, vamos a refrescar y tengo un error. Este error es básicamente también otro plugin de Babel. Me dice Regenerator Runtime is not defined. No está definido un módulo complemento de Babel. Entonces vamos a ir en nuestro código, en Babel RC otra vez, y vamos a añadir otro plugin, justo como lo habíamos hecho antes. Este plugin básicamente sería el último. Otra forma de hecho de evitar hacerlo aquí también es añadirlo directamente en webpack.config. Por ejemplo, adicional a la entrada voy a añadir otro string y aquí voy a decirle necesito añadir un módulo de Babel llamado polyfill. Si vamos a nuestro package.json, aquí vamos a ver una especie de módulo o digamos un complemento, de hecho vamos a verlo, y es este de aquí, que nos permite poder trabajar con async await. Entonces simplemente tendríamos que importarlo. Vamos a ir aquí en Webpack de nuevo y vamos a decirle adicional al módulo index.js vas a tener que importar @babel/polyfill y vamos a guardarlo. Esto reinicia, o bueno, debería compilarse satisfactoriamente. Vamos a probarlo, refrescar y me sigue dando el error. La razón es que tengo que reiniciar. Entonces vamos a decir npm, en este caso npm start nuevamente, para que vuelva a ejecutar todo, para que vuelva a leer la nueva configuración. Muy bien, esto reinicia. Vamos a cerrar la aplicación anterior. Ahora sí, vamos a esperar a que cargue un segundo simplemente, ya que esto está leyendo nuevamente nuestra configuración. Me dice compilado satisfactoriamente, no tengo ningún error. Aquí está la aplicación. Vamos a abrir aquí, bueno, en este caso en la consola, y vamos a probarlo. Vamos a escribir una ciudad, por ejemplo vamos a escribir Kiev, Kiev, Ucrania. Vamos a darle a obtener el clima y se reinicia. Esto no debería pasar, ya que al final he cancelado el evento por defecto, o quizás tengo un error simplemente. Es por eso que al final esto nunca llega a ejecutarse con el prevent default. De hecho, para que esto no pase, vamos a quitar el prevent default y vamos a colocarlo al inicio. De esta manera cancelamos el evento al inicio y ya luego empezamos a hacer todo lo que deberíamos hacer, como obtener los datos y demás. Vamos a probarlo otra vez. Vamos a ir aquí, Kiev, enviamos, y me dice tan solo una promesa. Es decir, me ha devuelto una promesa. La razón es que esto debería devolverme en sí un JSON, ya que al fin... claro. La conversión del JSON también es digamos un evento asíncrono, es decir, va a tomar tiempo. Entonces también voy a darle la palabra clave await. No es nada complicado, simplemente volvemos a escribir aquí. Vamos a ver si me deja la palabra clave await. Vamos a escribir aquí, guardamos. Vamos a ir a nuestra aplicación y vamos a probar nuevamente. Kiev, enviamos. Y aquí está ese objeto con la información. Observo que en la consola, como puede entender formatos JSON, aquí lo podemos entender. ¿Qué es lo que me trae esa información? Me trae, por ejemplo, cómo lucen las nubes, incluso la cantidad, la coordenada de la ciudad. Me trae, por ejemplo, el contenido principal o el objeto principal, que sería la humedad, la presión, la temperatura máxima, la temperatura mínima. Y en este caso me está dando esta información, como te había comentado, en un formato de Celsius. Podríamos utilizarlo directamente de esta manera o luego le podríamos agregar un parámetro. Por ejemplo, vamos a ir aquí a nuestra consulta y adicional a el app ID vamos a agregar otro parámetro más con un ampersand y vamos a decirle units y aquí le vamos a dar metric. Vamos a guardar y vamos a ver cómo nos da los datos ahora. Vamos a tipear exactamente lo mismo, Kiev, vamos a enviar, me da el objeto y vamos a ver cómo me está dando la temperatura. Observa que ahora la manera en la que me está dando la temperatura es distinta. Si quieres ver la documentación de esto, vamos a ir aquí, bueno, también lo podemos googlear, Open Weather Map Metrics. Vamos a ir aquí. Aquí estaba, cambia la unidad de la temperatura. De hecho, estaba en el anterior, justo aquí. Ok, vamos a dar un clic y me envía la documentación. Me dice que puedo cambiar las unidades de cómo obtengo la temperatura. Por ejemplo, simplemente colocando dos parámetros. Vamos a ir aquí. Uno me dice, puedes obtener desde la API tanto, digamos, las métricas en Fahrenheit, añadiendo la unidad imperial, units igual imperial. O en este caso, como yo lo estoy haciendo, puedes obtenerlo en formato Celsius, añadiendo la propiedad units igual metric. Y es lo que he hecho. He añadido units igual metric, que me da, digamos, los datos en Celsius. Y es por eso que lo estoy viendo ahora en este formato o en esta unidad de medida. Entonces con esto yo puedo dárselo simplemente a mi otra tarjeta para que lo empiece a pintar. Por ahora al menos vamos a utilizar esta información. Ahora ya tengo la información de los datos. ¿Qué es de lo que quiero guardar de allí? ¿Qué datos quiero de todo eso?
Puedo utilizarlos todos de hecho, pero en mi caso tan solo quiero utilizar algunos. Entonces voy a guardar en esta aplicación el estado de la aplicación. Como en las últimas versiones de JavaScript nosotros podemos evitar crear un constructor, podríamos manejarlo de esta manera el estado. Simplemente creando una propiedad llamada state, que es un objeto, y adentro definiendo qué es lo que quiero guardar en el estado de React. Por ejemplo, quiero guardar la temperatura, que al inicio, cuando inicie la aplicación, aún no va a haber nada. Quiero guardar la descripción del clima, que tampoco va a haber nada al inicio, y vamos a almacenar la humedad. Vamos a almacenar, por ejemplo, la velocidad del viento, que también me da esa API de Open Weather Map. Vamos a almacenar la ciudad, el país y también un error por si acaso queremos pintar algo. Quizás el usuario no ha insertado ningún dato, pues vamos a utilizar este error para pintarle algo de información al usuario. Vamos a guardarlo. Esto se compila satisfactoriamente y este estado es el que vamos a actualizar, ya que al inicio no hay nada. Entonces, en lugar de mostrarlo por consola o adicionalmente a mostrarlo por consola, pues voy a establecer el estado. Voy a decir this.setState y aquí adentro voy a establecer dentro de este setState cómo quiero cambiar el estado de la aplicación. Voy a decir la temperatura será de los datos. Vamos a ir allí, vamos a ir a nuestra aplicación y para ver la información lo que vamos a hacer es empezar a tipear aquí en un ejemplo. Simplemente vamos a tipear otra vez otra ciudad, Kiev, UA por ejemplo. Vamos a tipear aquí la información, vamos a ver qué es lo que podemos extraer. Por ejemplo, desde su propiedad main yo puedo extraer la temperatura. Entonces puedo decirle de la temperatura, desde data, quiero almacenar desde main su propiedad llamada temp. Esta es la temperatura. Luego también quisiera almacenar, por ejemplo, de nuevo la descripción. Luego también la humedad. Vamos a colocar aquí humidity. Vamos a colocar la velocidad del viento, wind speed. También vamos a colocar la ciudad, el país. Todos los datos que tenía en el estado. Y el error también vamos a dejarlo en nulo en este caso. La descripción, vamos a ir allí. Vamos a ir en el dato. Y la descripción está en una propiedad llamada weather, que es un arreglo de hecho. En su primer objeto, su propiedad llamada description. Entonces le digo, de la descripción está en data.weather, ya que es un arreglo en el primer objeto, en el índice 0, en su propiedad llamada description, de esta manera. Luego vamos a colocar una coma. La humedad, ¿en dónde está la humedad? Bueno, vamos a ir en el objeto y eso está en data main, de nuevo, humedad, aquí está. Entonces decimos data main humidity. Vamos a colocar luego para la velocidad del viento. La velocidad del viento está en data, vamos a ir de nuevo. Data, wind, por aquí está la sección wind, o esa propiedad wind, y speed. Vamos a decir data, wind, speed. Luego, para la ciudad. La ciudad podríamos pasarle directamente lo que nos está pasando el usuario, o podríamos tomar la ciudad que nos devuelve la API. Por ejemplo, si vamos aquí donde dice data name, aquí en la propiedad name, aquí me está dando el nombre de la ciudad, entonces yo también podría almacenarlo. Desde data quiero el nombre de la ciudad. El país lo obtengo, también vamos a ir aquí. Por ejemplo, desde data, sys, por aquí hay una propiedad llamada sys, aquí está. Y aquí está el valor del país, country. Entonces le digo, vamos a ir, bueno, se abrió una pestaña nueva. Vamos a decir en nuestro código data, sys, y luego el nombre del país que es simplemente country. Y con eso ya tendríamos todos los datos. Es decir, cuando, digamos, hago la consulta, obtengo los datos y luego lo establezco en el estado. Ahora, con esto, tan solo lo estoy estableciendo en el estado, yo no lo estoy mostrando. Bueno, como última parte de este video vamos a pasárselo al otro componente, al componente weatherinfo. Entonces aquí le digo, voy a pasarte del estado la temperatura. Por ejemplo, le digo de la temperatura, voy a pasarte un estado llamado temperatura. Y voy a pasarte lo que está en el estado, this.state, su propiedad temperature. Y esto lo quería para todos los datos. Pero vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Y en lugar de pasarle uno a uno las propiedades del estado, voy a pasarle todo el estado directamente. Entonces le voy a decir, voy a utilizar un spread operator y voy a pasarte el estado directamente. Entonces esto de aquí es como pasarle todo el objeto mismo, para ya no pasárselo uno a uno. Entonces luego el componente weatherinfo va a tener acceso a temperatura, a description y a todos los datos, simplemente accediendo a ellos, de esta manera tan sencilla como puedes ver. Y es lo que vamos a hacer en la próxima sección. De hecho, tan solo para testear esta última parte, vamos a colocar un console log más, luego de que establece el estado. De hecho, como esto es asíncrono, también vamos a tener que utilizar una función de esta manera y colocar un console log this.state. Y antes de ejecutarse esto, vamos a colocar un this.state para ver cómo estaba inicialmente y luego cómo llenamos el estado. Vamos a guardarlo, vamos a ir a nuestra aplicación
Y vamos a tratar de hacer una consulta. Por ejemplo, Santiago CL, enviamos. Y así está el estado, principalmente de mi aplicación. Tiene una ciudad, un país, una descripción y demás. Y está vacío, no hay nada. Luego cuando hago la consulta, así luce mi estado. De hecho, la humedad no la he colocado, como puedes ver. Ah, claro, lo he escrito mal. Vamos a ir allí. Lo he escrito mal. Ah, claro, lo había escrito mal en el estado, de esta manera. De esta manera también sirve para comprobar si hemos escrito algo mal o no. Vamos a hacer otra consulta, Lima P. Aquí está al inicio y aquí está luciendo cuando traigo los datos desde OpenWeatherMap. La ciudad, el país, la descripción, la temperatura, la humedad y la velocidad del viento. El error está en nulo. Muy bien, entonces con esto ya tenemos todos los datos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en la siguiente sección estos datos ya los tiene el otro componente, así que tan solo nos basta pintarlo por pantalla y de esa manera terminaríamos con el ejemplo. Ok, como última sección de nuestra aplicación vamos a tratar de mostrar la información. Hasta este momento ya estábamos mostrando por consola los datos que estábamos obteniendo de la API, así que de hecho vamos a quitar esos mensajes por consolas ya que no necesitamos ahora, ya sabemos que están allí. Vamos a cerrar esto de aquí correctamente. Vamos a quitar este consolas de aquí. Pero en donde sí quiero verlo es en el componente que lo está recibiendo, que es el componente de Weather Info. Entonces, antes de retornar algo, voy a retornar un mensaje por consola, un console.log, la propiedad o los props que estoy recibiendo. Vamos a guardar, vamos a ir a nuestra aplicación. Y por ejemplo, al inicio estoy recibiendo este objeto vacío, pero si hago una consulta, por ejemplo, Kiev UA y envío, me da los datos que ha obtenido. De hecho, aquí he escrito mal. Bueno, esto ya lo había corregido anteriormente. Vamos a hacerlo nuevamente. Me faltó la U. Ok, vamos a probarlo nuevamente. Kiev UA. Y muy bien. Cuando pido los datos me trae la información con todo lo que necesito. Entonces, como ya tengo los datos, simplemente los puedo pintar. Vamos a ir aquí en Weather Info y vamos a cambiar este div o vamos a añadir una clase de Bootstrap, un class name, que sea card y card body. Y adentro yo puedo empezar a colocar simplemente las propiedades. Es decir, podría colocar una etiqueta P. Y a esta etiqueta P podría colocarle, por ejemplo, un dato o un texto que diga info, o vamos a colocarle en este caso location. Vamos a colocarle el texto que diga location y el valor de dónde está, desde dónde se ha hecho la petición, es decir, desde props.city y también una coma props.country. De esta manera voy a mostrar la locación. Vamos a ir aquí en nuestra aplicación, vamos a decir, por ejemplo, vamos a escribir Kiev UA, enviamos y se actualiza con los datos. Pero no es lo único que quiero mostrar, obviamente. Vamos a mostrar todos los datos que ya he establecido en el estado. Por ejemplo, quiero establecer el estado para la temperatura. Temperature, vamos a decir que obtenemos esto desde props.temperature. Y también podría unirlo con el símbolo de Celsius, es decir, colocar el símbolo de la C de Celsius y su símbolo este de aquí. Y vamos a colocarle también con la descripción que nos está dando el cliente. Por ejemplo, vamos a decirle props.description. Guardamos, vamos allí de nuevo. Kiev UA. Y así estaría luciendo los datos. Adicional a esto, vamos a escribir otra etiqueta P para escribir en este caso la humedad. Humidity, vamos a decir desde props.humidity. Vamos a guardar, vamos a ir allí. Kiev UA. Y lo mismo. Vamos a escribir luego también la propiedad, otra etiqueta P, que sea en este caso para la velocidad del viento, wind speed. Y vamos a decir desde props.wind speed, wind to -speed. De hecho, esto de aquí lo estamos colocando en formato snake case, pero va a funcionar igual. Kiev UA, bueno, voy a escribirlo bien. UA, enviamos y aquí está. Adicional a esto, también tenemos los datos de, por ejemplo, poder mostrar un error o algo. Bueno, eso lo vamos a hacer al inicio. Antes de empezar todo esto, vamos a comprobar si existe un error o no. Para hacerlo, vamos a ir aquí arriba del card y vamos a tratar de pintar, de hecho, un div u otro dependiendo si existe ese error. Por ejemplo, antes de retornar yo puedo hacer algo como esto. Hacer una especie de validación. Si props.error, si existe este props.error, entonces quiero que pintes el error. Caso contrario, pues quiero que pintes el div de abajo. Y para hacer esto muy sencillo, vamos a hacer algo como lo siguiente. Si props.error y vamos a escribir debajo y div, vamos a escribir un div. Un div class name, en este caso class name alert danger, que es una clase de Bootstrap para colocar un div rojo y adentro le coloco el error. Vamos a decir props.error.
Entonces esto es como, bueno, de hecho aquí me ha faltado el props.error, esto está bien. Vamos a ver si todo está bien, props.error. Ok, eso está bien. De hecho ha fallado el compilador, vamos a ver por qué. Claro, esto está fuera de un elemento div. Vamos a escribir esto de aquí dentro del card. O bueno, vamos a escribirlo todo dentro de un div nuevo para hacerlo lo más sencillo posible. Vamos a escribir aquí un div. Este div, vamos a colocarlo esta validación dentro de ese div. Y este otro div también lo vamos a colocar allí. Este div que acabamos de escribir. Lo vamos a colocar dentro del div que contiene los dos. Muy bien, vamos a ordenarlo y de esta manera luciría. Ahora, lo que estoy haciendo aquí es simplemente, si existe el error, pues pinta esta alerta. Así de sencillo. Si existe, pues que pinte esta alerta directamente. Vamos a guardarlo y vamos a probarlo. Compilado satisfactoriamente y al inicio no aparece. Pero supongamos que tengo un error. Ahora, ¿cómo puedo obtener ese error? Muy sencillo. Vamos a ir aquí al momento de obtener el clima. Vamos a cerrar todo esto que está demasiado amontonado. Al momento de obtener el clima en app.js, pues puedo decirle, si no existe una ciudad y no existe un país, pues entonces no deberíamos hacer una petición, ya que no existen esos datos. Entonces aquí vamos a hacer, antes de hacer toda esta petición, vamos a decir, si city.value, bueno, city.value y country.name, country value, si existen los dos valores, pues vamos a pasarle todo lo que hemos escrito, que es la petición, establecemos el estado y demás. Entonces todo esto va dentro de esa validación. Si caso contrario no existe, de hecho voy a alejarlo un poco para que lo puedas ver, así está luciendo, vamos a acercarlo. Si en todo caso no existe ninguno de esos valores, establece un error. Establece un error. Este es en el estado, establece el error y vamos a colocarle, por ejemplo, por favor, please, ingrese una ciudad y un país. Guardamos. Y por ejemplo, vamos a probarlo, vamos a ir a nuestra aplicación y colocamos una ciudad cualquiera, bueno, no cualquiera, sino vamos a dejarlo en blanco. Enviamos y me dice, por favor, inserte una ciudad y un país. De hecho, aquí me ha faltado el color, vamos a ir allí en weather info, div class name alert, aquí me ha faltado una T. Ahora sí, vamos a guardar, vamos a ir allí de nuevo. Por ejemplo, envío sin nada y aparece una alerta. Por favor, inserte una ciudad y un país. Y esto de aquí tampoco debería verse si no hay datos, tan solo que se muestre cuando hay datos. Entonces para hacerlo vamos a hacer algo parecido a lo que hemos hecho aquí. Es decir, si existe la temperatura, quiero mostrar este div. Entonces vamos a escribir aquí otra validación y le digo props.temperature existe. Esto como decir, si es true, es decir, si existe. Y entonces, bueno, aquí vamos a colocar un div, otro componente. De hecho aquí no me da el autocompletado porque abajo tengo otro div suelto. Vamos a hacer esto de aquí. Si props.temperature y vamos a colocar aquí este div que contiene todo este elemento. De hecho vamos a pasarlo tal cual. Vamos a hacer esto. Sé que es bastante molesto hacer esto, pero al final necesitamos hacer esto para mostrar o evitar mostrar los datos. Vamos a colocar esto de aquí. Y muy bien. Si tenemos la temperatura, entonces vamos a mostrar este div de aquí. Exactamente este div con todos los datos. Caso contrario, y para hacer el caso contrario vamos a colocar el 2 puntos. Este 2 puntos es para pintar algo alternativo. Entonces aquí voy a tener que pintar, por ejemplo, otro div o algo por el estilo. Entonces voy a decirle pinta este otro div con esta clase, con este class name, que también será una tarjeta con un card y un card body, que diga, por ejemplo, que diga un texto, no hay una petición aún, no request yet. Por ahora, luego puedes pintar un icono o puedes colocar iconos y demás. Vamos a ir a nuestra aplicación y, por ejemplo, no hay una petición aún. Pero si trato de pedir algo, por ejemplo, Kiev, UA y valido, eso se actualiza, como puedes ver. Esta es la forma más sencilla, luego también hay otras formas. Esto de aquí también lo que he hecho de colocar una especie de validación. Podrías hacerlo para cada campo, pero al menos con esto creo que ya hemos terminado. Entonces, ¿cómo luce nuestra aplicación? Luce de esta manera. Al inicio no hay ninguna petición, pero por ejemplo le paso una ciudad, de nuevo Moscú, Rusia, envío y me da los datos del clima. Es una aplicación sumamente sencilla, pero observa que ya hemos aplicado varios conceptos de React, varios conceptos básicos. Ahora vamos a convertir nuestra aplicación para ver si funciona fuera del servidor de desarrollo. Para terminar con eso, vamos a cancelar aquí la consola. Vamos a decir npm room build. Damos un enter, cerramos todo esto de aquí. Vamos a ver si lo convierte, si no tiene ningún problema y demás.
En build, estos son los datos anteriores. Al final esto se actualiza. Cuando me muestra el mensaje aquí que ya se ha actualizado, pues eso significa que ya he convertido todo. Aquí está el mensaje. Me dice, bueno, de hecho no me da ningún error. Aquí me da todos los archivos que he convertido. Vamos a ir en index.html y observa que aquí está el código. Aquí está el bundle CSS en la cabeza, el bundle JS digamos en la parte del footer y el div que carga la aplicación. Y esta es mi aplicación en sí. Aquí en el bundle JS está React y React DOM y todo el código que hemos escrito convertido, como puedes ver es bastante, y está comprimido en una sola línea de código. Luego en el CSS también están, bueno, no hay nada de código en el CSS que hayamos escrito, pero para probar simplemente vamos a ir aquí en index CSS y vamos a escribir en el body un color de fondo, para probar tan solamente. Vamos a ir aquí en este caso hay una página llamada CSS UI Gradients. Vamos a ir allí, uigradients.com. De hecho, vamos a cerrar la consola ya. Vamos a ir aquí, vamos a tipear cualquier color. Por ejemplo, un color que se vea bien. Este de aquí, por ejemplo. Vamos a copiar el CSS. Esto me da un CSS con gradientes. Lo pego simplemente. Y así está luciendo. ¿Por qué hago esto? Simplemente para probarte o para mostrarte que también podemos convertir el código de CSS. Vamos a guardarlo. Y ahora sí, vamos a escribir npm run build nuevamente. Ya tenemos código de CSS. Eso debería mostrarse aquí dentro del bundle.css. Vamos a probarlo. Tenemos que esperar tan solo un segundo. Vamos a ir en bundle.css y ahí está el código. También lo está pasando. Muy bien, eso significa que si voy a index.html, por ejemplo, y de hecho vamos a hacer esto. Vamos a minimizar esto de aquí. Voy a cerrar todo lo que tengo hasta este momento. Vamos a ir aquí en nuestra carpeta llamada React Weather App. Y aquí en la carpeta Build, esta es la carpeta que tendrías que desplegar, la carpeta Build. La razón de hacer esto es que aquí está nuestro código final. Entonces simplemente doy un doble clic a index.html y aquí está nuestra aplicación, como puedes ver. Esta aplicación ya está convertida, ya está ejecutada. Entonces yo aquí puedo tipear, por ejemplo, Lima, PE, ejecuto y me trae los datos. Moscú, RU, ejecuto y debería cambiar los datos. Aquí está, sí ha cambiado. Vamos a probar una vez más. Kiev, UA, me cambia los datos y lo mismo. Vamos a escribir, por ejemplo, London, UK y lo mismo. Luego puedes añadir más validaciones, luego puedes añadir más funcionalidad, pero al menos con eso ya tienes una idea bastante básica. Esto ya depende de cómo mejorar y los trucos que apliques en tu interfaz. Es decir, si quieres validar, por ejemplo, que sea exactamente el nombre de una ciudad, si quieres, por ejemplo, no colocar esto, sino colocarle un nombre o nombre completo. Eso ya depende de ti, agregar autocompletado, hacer que esto se coloque un focus, añadir animaciones y demás. Ya depende de ti. Creo que esto explica bastante al punto cómo utilizar una API de un clima y unirlo a React. Ahora, este código que estás viendo aquí, esta carpeta build, como te comento, es lo que al final tendrías que subir a un hosting estático. A un hosting como por ejemplo de un servidor tipo PHP, por ejemplo, si lo subes a un servidor de hosting gratuito, puedes empezar a subir esta aplicación porque al final es código estándar, HTML, CSS y JavaScript. Cualquier navegador puede ejecutar eso. Si utilizas, por ejemplo, GitHub Pages, allí puedes hostear tu aplicación gratuitamente. Ya he creado un video de eso, así que te lo voy a dejar aquí al final por si acaso te interesa subir esta aplicación. Muy bien, ahora con esto ya creo que puedes empezar a añadir más APIs y entender un poco mejor el concepto. En los siguientes ejemplos de React voy a tratar de crear aplicaciones un poco más complejas ya. Voy a empezar a unirlo a un backend de Node.js, a una aplicación quizás escrita en PHP, o unirlo a una base de datos de MySQL y demás. Pero al menos por el día de hoy ya tenemos esta aplicación sencilla. Muy bien, y con esto hemos concluido. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y temas relacionados, visita la sección de videos de mi canal principal. O puedes visitar mi segundo canal llamado Fast Code, en donde subo contenido de manera frecuente acerca de tutoriales y ejercicios prácticos de programación utilizando distintos lenguajes, frameworks y demás. Finalmente, te invito a visitar mi sitio web llamado fastweb.com, en donde encontrarás de una manera más ordenada cursos, tutoriales y todo el contenido que he venido creando hasta ahora, brindándote más información acerca de libros, enlaces y requerimientos para cada curso. Además, tienes mi blog en donde encontrarás mis publicaciones que he venido creando hasta ahora, en donde escribo acerca de programación, informática y cosas relacionadas a esta profesión. Y eso ha sido todo. Te recomiendo visitar mis enlaces sociales si deseas estar al tanto de mi actividad y nuevo contenido, o unirte a nuestra comunidad de Slack en donde encontrarás a más programadores. Al final de este video voy a dejarte otros videos que ya he venido creando anteriormente y que te pueden interesar. Gracias por ver.